Ven ustedes aquí, es el único palacio comunero de España, aunque se hizo después de los comuneros. Este palacio lo inició Ramiro Núñez de Guzmán, señor de Toral de los Guzmanes. Se presentó con sus 4 hijos a luchar con los comuneros contra el rey Carlos I. Perdió, pero tuvo la suerte de poder escapar. Él, con sus 4 hijos, se fue a Portugal y en Portugal se refugió durante unos tiempos mientras su mujer, María de Quiñones, intentó conseguir que le restituyeran las tierras y le indultara el rey Carlos, que no era muy de indultar a nadie. Pero bueno, ya lo sabemos. María de Quiñones os va a contar la historia. Defendí los bienes. Espera un momento, Defendí los intereses de mi marido y de mis hijos y conseguí conservarlos gracias a los leoneses de la ciudad y de los pueblos. Teníamos que no dejar a esos desaprensivos para que arrasaran los patrimonios y los bienes nuestros. Así que total, que tuve que, abusando del carisma de mi apellido, hice tener un encuentro con el rey. Yo sabía que tenía que conseguir el perdón de mi marido y de mis hijos. Y sabía que el rey no iba a rechazar una noche loca. Y en medio de aquel delirio conseguí el indulto de mi marido, el de mis hijos y la restitución de todos los bienes. Las armas de las mujeres en la cama, si saben utilizarlas, son uno de los poderes que las hacen, si quieren, ser las más listas y las mejores. De ahí que el rey tenía fama de ser un buen amante, pero no creáis, no era para tanto. Ramiro Núñez de Guzmán no terminó todo su palacio, pero le ayudó mucho el primero de sus hijos, Juan de Guzmán y Quiñones, pero eso no lo verán ustedes escrito en ninguna parte. ¿Por qué? Pues porque don Juan de Guzmán y Quiñones ingresó en la orden de los dominicos y como quería ascender, se cambió el apellido de orden y se puso don Juan de Quiñones y Guzmán. ¿Para qué? Para que no le llamaran nunca comunero, y llegó a ascender a ser obispo de Calahorra e inquisidor. ¿De dónde salió el dinero? De lo que se afanaba en la Inquisición, y así tenemos este hermoso palacio. Pero fíjense ustedes, ¿quién eran los rivales? Los Quiñones. ¿Y qué hizo el Fernández de Quiñones? Estuvo con el rey en Trento, estuvo de embajador en el Vaticano, estuvo de embajador en Nápoles. Y cuando se puso a hacer su palacio, ¿qué le pasó? Se quedó sin un duro. La nobleza de por aquí no era muy rica, y cuando quiso hacer el palacio solo le dio tiempo a hacer un torreón en el siglo XVI y tuvo que aprovechar las pocas casas que tenía desde el siglo XIV en la plaza que llaman de su nombre, plaza de los condes de Luna, que les nombró el rey luego conde por sus hazañas en la toma de Granada.
Pero ¿qué le vamos a hacer? Eso es lo que nos sucede en esta ciudad. Los guzmanes no tienen importancia y sin embargo vean su palacio. Aquí es donde empezó el arquitecto que hemos escuchado antes a hacer sus grandes obras en León y tampoco le hemos dado mucha importancia. Yo llegué a esta ciudad acompañando al maestro Rodrigo Gil d'Ontañón, del que aprendí el oficio de la arquitectura. Dirigí las obras de este palacio completando lo que en las trazas no existía. También, por mi maestría, dirigí las obras y me surgieron numerosos contratos. Vamos a la calle del Cid, donde vamos a ver lo que ha pasado con un gran convento. Se encuentra un jardín llamado del Cid. Eso no era un jardín, eran las casas de Ramiro Marcelo de Laciana y Quiñones, un gran noble. En el año 1660 entregó sus casas a las monjas de Agustinas Recoletas, que levantaron ahí su convento y del que nada tenemos ya. Ese convento se inició ahí en la calle, lo que ahora es calle, ahí estaba la iglesia y aquí era todo el convento con dos claustros. Pero ¿qué pasó? En el año 1868 se expulsa Isabel II y se le declara la segunda desamortización y se expulsa a los conventos, a las mujeres de los conventos, a las monjas. Y aquí llegaron a las 5 de la mañana a echar a las monjas. Entraron con nocturnidad, porque sabían que éramos muy queridas en León. Estábamos ya levantadas, rezando maitines, cuando aporrearon la puerta con una fuerza y con una potencia que nos asustamos. La madre abadesa nos dijo: tranquilas, poneros todas detrás de mí, que yo voy a abrir la puerta. Abrió la puerta y entraron con una violencia, con un jolgorio de asustar. Pero como nos vieron allí tan recatadas, pues se quedaron callados. El jefe de la tropa se adelantó y le dijo a la madre abadesa: tienen ustedes que salir del convento rápidamente, con lo que tienen puesto. No pueden llevarse absolutamente nada. A lo que la madre abadesa exclamó: por la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, declaro y que conste en acta que hemos sido forzadas y violentadas a salir del templo. Pero también dijo: estoy dispuesta a pasar por cuchillo mi cuello antes de poner un pie fuera de la clausura. Nosotras dijimos que estábamos también dispuestas a poner nuestro cuello antes de abandonar la clausura. Pero el canónigo de la Santa Iglesia Catedral, don Segundo Valpuesta, nos dijo: madres, va a haber mucha sangre y va a correr mucha sangre, así que es mejor que salgan despacio y tranquilas. Y salimos del convento. ¿Dónde nos fuimos? Pues con las madres benedictinas, que nos acogieron y nos abrazaron llenas de alegría. Y esa fue nuestra expulsión. Y entonces llegaron los soldados, los periodistas, que llevábamos años pidiendo que viniera a León un cuerpo de ejército. Al final lo conseguimos. Gracias a los soldados, los pobres indigentes de esta ciudad venían por la tarde, a la hora de la recogida del rancho, para coger las sobras y así poder llevarse algo a la boca. Esa era la única aspiración que tenía esta ciudad. Nadie en la ciudad pedía ni fábricas, ni comercios importantes, ni industrias.
Solo les preocupaba que los pobres pudieran comer con el rancho que les sobraba a los soldados. Y aquí él ocupó en el año, a finales del siglo XIX, ocupó el ejército este convento. Luego se quemó, se rehizo y al final se decidió que había que convertirlo en un jardín. Yo recuerdo que en el año 50 y 60 todavía venía la gente a coger los chuscos y la comida sobrante de los soldados para poder comer. Eran los pobres. Pero ¿qué le vamos a hacer? Esas son las únicas aspiraciones de esta ciudad. Vamos a continuación a San Isidoro, que es nuestra última parada. Allí les contaremos muchas más historias. Además de esta hermosa y bella basílica, se encontraba el Palacio de los Reyes. El palacio que no era el primero de los palacios. El primer palacio lo tuvieron en las termas romanas, pero luego se lo entregaron al obispo para que hiciera la catedral. El segundo palacio estaba al lado del Arco de Rege, que estaba en la calle Platerías. Si se fijan ustedes, ahí hay una tienda de piercing y de banderas y de diversas cosas, un pequeño bazar. Y allí dentro todavía se conserva parte de esa puerta. Al lado de la iglesia de Palas del Rey, donde yo me casé una vez. Me he casado muchas veces, pero esta es la última. Aquí estaba el tercer palacio. ¿Y qué ocupaba ese palacio? Ocupaba el antiguo convento de las Carvajalas, que eran las benedictinas. Cuando les expulsaron a las benedictinas a Carvajal de la Legua y trajeron a los agustinos a los agustinos reglares a llevar la basílica, el rey aprovechó ese lugar para hacer el palacio y comunicarlo con desde el final del templo, asistir a la misa sin tener que bajar al templo. En este palacio se celebró, sabemos que se celebró una fiesta muy importante. Una hija del rey Alfonso VII, ilegal, es decir, una hija ilegítima, se casó con el rey de Navarra, García, y se casó en esta casa, y aquí se celebró el matrimonio en el convento, y los esponsales en el tálamo. Que nos lo diga la reina. Sí, allí estaba la sala en la que debía de consumarse el matrimonio, justo después de la ceremonia religiosa y antes del banquete. Finalizada la misa, subimos mi esposo y yo a la habitación, acompañados de mis dos doncellas, los asistentes del rey, el secretario del reino, el representante del Papa, el notario mayor del Reino de Navarra, el letrado del reino y alguno más que no recuerdo. Os juro que con toda aquella gente, que lo único que pretendían era certificar la consumación del matrimonio, era imposible funcionar. Así que hicimos una parodia. Manché la sábana con un poquito de sangre de una pequeña herida que tenía y funcionó. Todos lo creyeron, quedaron contentos y nos fuimos a comer. La crónica decía: por la puerta cauriense
entró la infanta y que seguía acompañada de su tía doña Urraca y de varios soldados y nobles, y llegaron hasta aquí. Eso nos dice que la casa de la tía estaba fuera de la muralla, donde luego Enrique II se hizo su palacio en la calle de la Rúa, y entre la Rúa y la Independencia, para que se aclaren ustedes. Pero después de la comida hubo un festejo aquí, el primero de toros que se conoce. Hubo fiesta de toros aquí y una fiesta maravillosa para ellos que hoy nos daría una cierta vergüenza, sobre todo a los de la 11, ¿verdad que sí? Pero no todo acaba ahí. Estos sinvergüenzas, porque verdad que lo eran, hacen un cercado aquí en la plaza y meten una manada de cerdos y nos meten a un puñado de ciegos con palos para que matemos a los cerdos. Los cerdos nos tiran al suelo y nos pisotean, mientras ellos se ríen a carcajada limpia. Yo conseguí escaparme, me subí encima a un cerdo que salió corriendo como un espurri, rompió la cerca y me largué, mientras ellos se lo pasaban pipa. Esta era la nobleza que teníamos. La segunda vez que se cita esta plaza por estos acontecimientos viene cuando, una vez hecha la desamortización y la plaza la recupera el ayuntamiento, decide el ayuntamiento vender una parte de la plaza para construir una casa. Entonces, los canónigos sacaron una carta de Fernando el Católico. Nos dirigimos al rey porque era el que mandaba. Eso de tanto monta tanto Isabel como Fernando, es mentira. Mandaba él. Y en el comunicado que nos contestó ya se veía que se había apropiado de todos los bienes de ella. Es más, hizo algunas citas en este tono. Ese palacio que pertenecía a mis antepasados, bueno, en fin, se apropiaba, se veía de todos sus bienes y que mandaba era él, pero los bienes de ella eran también de él, los de él no eran de ella, porque en Aragón ella no mandaba nada. Buenos son los aragoneses, no reconocían reinas jamás, solo reyes. Eso sí, nos autorizó a demolerlo, pero puso una condición, una sola condición. Dijo, hay que evitar que cualquier obra nueva que se haga en esta plaza de San Isidoro, no debe entorpecer en absoluto la visión íntegra de toda la fachada de la colegiata. Así fue y así se hizo. Por eso, cuando el ayuntamiento vendió, los canónigos sacaron esa carta y entonces el ayuntamiento no le quedó más remedio que retirar la casa y tirar una parte de la muralla, y ahí tienen ustedes la casa que se hizo ocupando parte de la muralla en el siglo XIX. Pero claro, no debe, si se fijan ustedes luego, se pegan a la esquina y la línea de la casa coincide con la línea del último contrafuerte de la librería. Pero ¿qué pasó? Luego los propietarios levantaron una planta más que no deberían de haberla hecho y entonces ya los canónigos se habían olvidado de la carta del rey, porque esa altura era inaceptable, porque era más alta que el balcón que tiene la iglesia en la parte delantera. Espero que les haya gustado a todos ustedes este recorrido. Hombre, si les apetece, y me apetece a mí, algún día podemos hacer otro. Sí, sí.